Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En el Evangelio de este día jueves de la primera semana del tiempo de Adviento, la Iglesia nos invita a encontrar la clave para una vida plena. Escuchemos el Evangelio. El Evangelio de hoy está tomado de Mateo, capítulo 7, versículo 21 y versículos del 24 al 27. Recordemos que nos encontramos al final del gran discurso o sermón de la montaña o de las bienaventuranzas. El Evangelio de hoy son las últimas palabras con las que Jesús cierra ese discurso. Escuchemos. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre del cielo. Versículo 24. Así pues, quien escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y se abatieron sobre la casa, pero no se derrumbó, porque estaba cimentada sobre roca. Quien escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construyó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, golpearon la casa y ésta se derrumbó. Fue una ruina terrible. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El versículo con el que inicia el Evangelio de hoy es clave para entender la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Podemos decir que es como el puente que une ambos testamentos. Porque Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Este título, Señor, Kyrie, es una de las primeras confesiones de fe de los cristianos. Una confesión de fe muy importante, al punto que muchos cristianos murieron por esa confesión de fe. El emperador romano exigía que se le diera el título de Kyrie, de Señor. Sin embargo, los cristianos decían, tú puedes ser todo el emperador que quieras, todo el César que quieras, pero jamás serás Kyrie. Kyrie únicamente es Jesucristo y morían por eso. Pues bien, Jesús toma esa confesión de fe, Señor, Señor, y dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A pesar de que es una confesión de fe, la clave no está tanto en pensar, en saber o en decir. La clave para una vida plena está en hacer, en poner en práctica. ¿Y qué cosa es lo que tenemos que poner en práctica? Dice Jesús, la voluntad del Padre. Esa voluntad que está expresada precisamente en la ley, en los profetas, en todo el Antiguo Testamento. Y claro, que ha sido llevada a su plenitud en Cristo. Para explicarnos la belleza de la ley y la bendición que es la voluntad de Dios para nuestra vida, el salmista en el Salmo 19, versículo 8, algunas Biblias, por la diferencia de numeraciones del Salmo 18, en mi Biblia es el Salmo 19, en el versículo 8 dice, la ley del Señor es perfecta, devuelve el aliento. Imagínense a alguien sofocado y que al poner su vida en la ley del Señor vuelve a respirar. El precepto del Señor es verdadero, da sabiduría al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos. Me impresiona lo que sigue. Alegra el corazón. La instrucción del Señor es clara, da luz a los ojos. La
palabra del Señor, la voluntad del Señor, no es una voluntad arbitraria al estilo de yo soy Dios y aquí se hace lo que yo quiero y como yo quiero que se hagan las cosas así, quiero que ustedes sean de esta y de esta y de esta forma. Así es de que quien no sea así se va al infierno. No es una ley caprichosa, es una ley perfecta que responde a los anhelos más profundos y esenciales de todo ser humano, que es aspirar a la felicidad, aspirar a la paz. Dice el salmista, quien cumple la voluntad del Señor, la ley del Señor, encuentra paz, encuentra felicidad, encuentra una vida sólida. Es lo que Jesús está diciéndonos hoy en el Evangelio. El que escucha la palabra del Señor y la pone en práctica es como un hombre prudente. Y el que escucha la palabra del Señor, nótese que no es que no la escucha, sí la escucha, solo que no la pone en práctica. Entonces es como un hombre tonto. La diferencia es que en medio de las vicisitudes de la vida, en forma de lluvia, vientos o torrentes que arremeten sobre la casa, los que tienen una vida que se sostiene por la palabra del Señor, definitivamente van a resistir los embates, las crisis que la vida nos da. Mientras que quien no sigue la voluntad del Señor, al final, todo aquello que ama la casa es la vida, la casa es el matrimonio, la casa son las relaciones más importantes. Cuando no se basan en la palabra del Señor, se termina y como dice el Evangelio, la ruina es terrible, el final es terrible. Así pues, queridos hermanos, debemos basar nuestra vida en la palabra del Señor y una palabra interpretada con ojos de la iglesia, no cualquier interpretación. Debemos aprender a leer la Biblia, a entender la Biblia como la entiende la iglesia, porque la iglesia es la esposa del Señor y los que tenemos la experiencia de relación de pareja, sabemos que si alguien nos entiende es nuestro cónyuge, a veces sin decir palabras, a veces únicamente con ver gestos, únicamente con ver nuestros ojos, únicamente con nuestros movimientos, intuye lo que los demás no intuyen. Y por eso decimos, la palabra la tenemos que leer como la lee la iglesia, porque la iglesia tiene esa sensibilidad de entender al esposo, comprende al esposo en sus gestos, en sus intenciones, y nadie conoce mejor al esposo que la esposa. Por eso no podemos jamás leer o entender la palabra del Señor fuera de cómo la entiende, la explica y nos la presenta la iglesia. Cuando un hombre se basa en la palabra del Señor, cuando una mujer se basa en la palabra del Señor y unen sus vidas en matrimonio, ese matrimonio, esa relación, ese amor es sólido y van a pasar muchas cosas, van a pasar muchas dificultades, pero el Señor va a sostener nuestra vida porque el Señor es el principal interesado en nuestra paz, en nuestra felicidad, en nuestra realización. Grábate esto, nadie siguiendo la voluntad de Dios termina solo, termina triste, termina destruido. El ser humano que se abre a la voluntad de Dios y deja que la palabra del Señor le guíe, es un ser humano que encuentra la paz y la realización en todas las áreas de su vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios eterno, en quien la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, bien, queridos hermanos, que tengan un excelente día y pidámosle al Señor que este día, en cada aspecto, en cada momento de nuestra vida, su palabra guíe nuestra vida y nuestras decisiones. Bendiciones para todos.